Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura del proyecto de psicología para neurólogos. Estamos ya en la página 378. Eh, este capítulo, el número 18 de la primera parte, se le llama Pensar y Realidad. Aquí es importante que juzguemos esta... Ay, no inventes. A lo largo de estos últimos dos o tres capítulos, el capítulo 16, 17 y 18 de esta primera parte del proyecto de psicología, y James Strachey nos ha hecho una y otra vez referencia a la nota número 103. Yo pensé que iba a ser una nota así, pero muy, muy importante. Me estoy adelantando. Eh, Mejor se las dejo en su momento. Digo, a veces me desespera las notas de James Strachey. Ya he querido eliminarlas, pero he decidido dejarlas por razones, ah, digamos que, si bien esta complejidad nos podría molestar, a mí al menos me molesta, y esta complejidad también me servirá en otro momento para que mientras yo veo estos videos, pueda elaborar este esquema que he pensado sobre eh, la posición central del proyecto de psicología para neurólogos dentro de un esquema de la obra freudiana, según James Strachey, claro está. Jem- Sigmund Freud, a mi juicio, se recuerda más y se le recordará más por la interpretación de los sueños, tres ensayos de una teoría sexual, eh, inhibición, síntoma de angustia, malestar en la cultura, el chiste y su relación con lo inconsciente, pulsiones y destino de pulsión. Vaya, tiene muchísimos más textos. Este texto es difícil, sí, es importante también. En este texto podemos ver como una prehistoria muy elaborada de todo el psicoanálisis, pero como tal no viene una diferenciación de el psicoanálisis. En este texto no es así como, no es su interés definir el psicoanálisis. Es más bien como una elaboración de Freud al respecto de los fenómenos y hechos que él observaba, fenómenos acerca de sus consultas, de sus casos clínicos y hechos como lo que él sabía era la constitución del sistema nervioso, las neuronas y todo esto. Ha hecho una elaboración muy, muy importante, creo yo, pero al momento no se distingue algo como el psicoanálisis. Recordemos también, este texto fue hecho por Sigmund Freud años antes de su autoanálisis, años antes de que él pudiera decir, vaya, los sueños, hay algo en los sueños. Y creo que en uno de estos capítulos, ya no nos falta mucho para acabar esta primera parte, se habla acerca de los sueños. Vamos entonces a retomar este capítulo 18 con esta brevísima introducción. El capítulo 18 tiene por título Pensar y Realidad. Dice el texto, meta y término de todos los procesos de pensar es, entonces, producir un estado de identidad, el traslado de una cantidad intercelular a secas, o SIC, SIC, de investidura procedente de afuera a una neurona investida desde el yo. Ahí viene la famosa nota número 103 de James Strachey. Nos ha estado remitiendo esta nota desde hace algunas páginas. Literalmente dice, una argumentación análoga desarrolla Freud en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, páginas 500, 591 y 92. Perdón, 558, 591 y 592, donde habla de una identidad perceptiva y de una identidad de pensamiento. Ok. Investidura, no. Neurona investida desde el yo. Es decir, como si el yo ya hubiera trabajado unas neuronas. Ajá. Recordemos también que Sigmund Freud mismo abandona este empeño, digamos, de anatomizar el aparato psíquico.
Es decir, no hay neuronas investidas desde el yo. Esta era una hipótesis de Freud. Ajá. Y una hipótesis que no tenía la intención de publicar. Este texto no lo quería publicar Sigmund Freud. Recordemos, forma parte de la correspondencia íntima con su amigo Wilhelm Fliess. Cuando James Strachey nos dice que cuando le presentan este texto a Freud, es decir, sus cartas rescatadas después de la guerra, Freud hace lo posible por quemarlas y no lo logra. La princesa Marie Bonaparte y James Strachey logran rescatar estas cartas y las publican en contra de la voluntad de Freud. Ajá. Entonces, esta neurona investida desde el yo nos hablaría más bien no de una neurona investida desde el yo, no sería literal después. Ajá. Ya cuando el psicoanálisis está, digamos, estructurado. Nos hablaría del sistema psíquico como un sistema autodeterminado, y esto es algo que yo también rescato en mi propio libro. Ajá. Lo psíquico, lo anímico, la mente como un sistema autodeterminado. Continúa el texto. El pensar discerniente y o judicativo, es decir, que separa, que diferencia, ajá, busca una identidad con la investidura corporal. El pensar reproductor con una investidura psíquica propia. Voy a tratar de replantearlo. Ajá. El pensar fino busca una similitud con un proceso corporal. El pensar reproductor con una investidura psíquica propia, como podríamos, con un recuerdo. El pensar reproductor. Aquí yo digamos, nombrado con mis propias palabras este pensar discerniente o judicativo. Busca una identidad con una investidura corporal. Algo que nos permita distinguir la vivencia, y el pensar reproductor con una investidura psíquica propia, con un recuerdo. Una vivencia propia. Voy a dejarlo así. Este es un pensamiento de Freud como muy abstracto, también muy concentrado. James Strachey ahí nos hace la observación número 104 al respecto de investidura psíquica propia. Dice la palabra en alemán eigenen. En el original, esto fue omitido en la primera edición en alemán de esta carta. Continuaré con el texto. El pensar judicativo brinda el trabajo previo al pensar reproductor, pues le ofrece unas facilitaciones ya listas para una ulterior migración asociativa. Si, luego de concluido el acto de pensar, el signo de realidad se suma a la percepción, se habrá obtenido el juicio de realidad, la creencia, alcanzándose así la meta de todo el trabajo. Ahora, al respecto aquí de la palabra se suma, James Strachey nos hace la observación 105. En la primera edición en alemán se añade la palabra hinzu, Hinzu, que esto es alemán. Esta palabra hinzu es alemana, se traduce en español como también. Pero esta palabra hinzu no está en el original, es decir, James Strachey tenía los manuscritos originales y no se hallaba esa palabra. Continúa con la lectura. Dice, respecto del juzgar, cabe puntualizar más aún que su fundamento es evidentemente la preexistencia de experiencias corporales, sensaciones e imágenes movimiento propias. Mientras éstas falten, el sector variable del complejo de percepción permanecerá incomprendido. Vale decir, podrá ser reproducido, pero no proporcionará ninguna orientación para ulteriores caminos de pensar. Dos observaciones. El sector variable, dice página 373, y James Strachey nos dice en la nota 106, variable en el original. Se ha puesto inexplicablemente... ¿Ah? Ya. En el escrito original,
no sé si variable sea una palabra en alemán, pero aquí aparece como si lo fuera. Yo simplemente leí como venía el texto, el sector variable. Al parecer, Freud usaba la palabra en español, que también hablaba español, el condenado hablaba alemán, francés, español, inglés también. Eh, pero aquí dice el sector variable, ¿no? El texto dice así literalmente. James Strachey nos dice que aparece la palabra variable en el original. Esta, en la primera edición en alemán, inexplicablemente se ha puesto, dice, verar, Verarbeitende. Esta es una palabra en español, en alemán la estoy latinizando. Esta palabra en español se traduciría como procesadora. Se leería entonces el sector procesador del complejo de percepción. Pero, no tiene mucho sentido esta nota de James Strachey. Voy a leer todo este párrafo de nuevo para asociarlo con el resto del texto. Respecto del juzgar, cabe puntualizar más aún que su fundamento es evidentemente la preexistencia de experiencias corporales, sensaciones e imágenes movimiento propias. Mientras éstas falten, el sector variable del complejo de percepción permanecerá incomprendido. Vale decir, podrá ser reproducido, pero no proporcionará ninguna orientación para ulteriores caminos de pensar. Por ejemplo, y esto cobrará importancia en lo que sigue, en la parte número 2 del proyecto de psicología, ninguna experiencia sexual exteriorizará efectos mientras el individuo no tenga noticia de sensaciones sexuales, o sea, en general, hasta el inicio de la pubertad. En cuanto al juzgar primario, parece presuponer, respecto del acto de pensar reproductor, un influjo menor por el yo investido. Es que en él se trata de perseguir una asociación por coincidencia parcial, a la que no se imparte modificación alguna. Nota 107 de James Strachey, que nos dice, en este lugar encontramos en la primera edición en alemán una coma seguida de la palabra so. Esa palabra SO en alemán se traduce como I en español, con inicial minúscula. En realidad, el original muestra claramente un punto y seguido y la palabra so, con S mayúscula, que en la caligrafía gótica no es posible confundir con la S minúscula. Quizá esta enmienda fue movida por el hecho de que el final de la oración no es gramaticalmente correcto en el original. Oh, James Strachey, ok. Vamos a entonces releer esta parte. En cuanto al juzgar primario, parece presuponer respecto del acto de pensar reproductor un influjo menor por el yo investido. Es que en él se trata de perseguir una asociación por coincidencia parcial a la que no se imparte modificación alguna. Y ello así. Ocurren también casos en que el proceso de asociación justificativa, así está escrito, se consuma con una cantidad plena. Por ejemplo, una percepción corresponde a un ejemplo, a un, una percepción corresponde a un núcleo objeto más una imagen movimiento. Y mientras uno percibe percepción, uno imita los movimientos mismos, es decir, inerva la imagen movimiento propia que es despertada tras la discordancia y con tanta intensidad que el movimiento se consuma. Por eso se puede hablar de un valor imitativo de una percepción. Hay una observación, pero voy a continuar. O bien, la percepción despierta la imagen némica de una representación de dolor propia, en cuyo caso uno registra el displacer correspondiente y repite los movimientos defensivos pertinentes. Este es el valor compasivo de una percepción. James Strachey nos hace observación 108 en esta frase que decía, por eso se puede hablar de un valor imitativo de una percepción. Simplemente nos dice, revisen la página 415 y también la página 377, nota 98. Ahorita estamos en la página 379. Continuaré con el texto. En estos dos casos hemos de ver sin duda el proceso primario para el juzgar y podemos suponer que todo juzgar secundario sea producido por morigeración, es decir, mediación de estos procesos puramente asociativos.
Por tanto, el juzgar que luego es un medio para discernir el objeto es que quizá ha cobrado importancia práctica, es originariamente un proceso asociativo entre investiduras que vienen de afuera e investiduras procedentes del cuerpo propio, una identificación entre noticias o investiduras o perceptuales o investiduras pasaderas, ajá, y de adentro. Repito, una identificación entre noticias o investiduras y de adentro. ¿Acaso no sea incorrecto conjeturar que al mismo tiempo constituye un camino por el cual unas cantidades, aquí viene Q, pero estoy leyendo yo cantidades, unas cantidades que vienen de phi son transportadas y pueden ser descargadas? Lo que llamamos cosas del mundo son restos que se sustraen de la apreciación judicativa. Del ejemplo del juicio se obtiene una primera pista para la diferencia entre lo cuantitativo que cabe estatuir entre pensar y proceso primario. Es lícito suponer que a raíz del pensar, una leve corriente de inervación motriz discurre desde psi. Por cierto que solo si en el trayecto ha sido inervada una neurona motriz o una neurona llave. Esta aquí nos remite a la página 365 para conocer un poco más sobre el concepto que da Freud sobre las neuronas llave. Pero sería incorrecto considerar esta descarga como el proceso mismo del pensar, del cual es solo un efecto colateral, no deliberado. El proceso de pensar consiste en la investidura de neuronas psi con modificación de la compulsión facilitadora mediante investidura colateral desde el yo. Ándale, a ver, quien explique eso tiene 10. En términos mecánicos, es concebible que a raíz de ello, solo una parte de las cantidades intercelulares puedan seguir las facilitaciones y que la magnitud de esta parte sea regulada de continuo por las investiduras. Aquí James Strachey nos hace la observación 109 al respecto de esta frase en términos mecánicos. Simplemente nos remite a la página 349, la nota 27. James Strachey se refiere a sí mismo. Pero vamos entonces a continuar con el texto, ya no nos falta mucho para una página para finalizar este capítulo. Mm, Pero es claro también que con ello el ahorro de cantidad es suficiente para que la reproducción como tal cobre utilidad. Es que en el caso alternativo, toda la cantidad intercelular que al final se requiere para la descarga se gastaría durante la circulación sobre los puntos de desembocadura motriz. Aquí viene una porción del texto que está toda como en itálicas, es decir, es como muy importante esto. El proceso secundario es entonces una repetición del decurso psi originario en un nivel inferior, con cantidades menores. James Strachey ahí nos hace la observación 110 que dice, esta teoría de la economía del pensar es otra de las ideas básicas que recorre todos los escritos de Freud. Véase una larga lista de referencias en una nota a la 32ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Esto lo encontraremos en el volumen 22 de la Standard Edition, página 83. Continúa el texto. Se objetará cantidad intercelular todavía, cantidades intercelulares todavía más pequeñas de las que ya circulan dentro de las neuronas psi. Recordemos, este es como una especie de distinción que hace Freud al respecto de las cantidades que pueden transitar dentro de las neuronas. Yo mismo he agregado cantidades de energía, pero siendo estrictos, Sigmund Freud nunca dijo energía, simplemente dijo cantidades. ¿De qué? No sabemos. Y decía cantidades o neuronas neuronas psi y neuronas omega. En las neuronas psi hay una gran cantidad en las neuronas psi discurre una menor cantidad y en las neuronas omega casi no hay cantidades. Pero sí, en efecto. Así es como ha ido Freud elaborando esta hipótesis sobre un posible funcionamiento de las neuronas. Ah, continúa el texto. ¿Cómo se consigue abrir a unas cantidades intercelulares tan pequeñas los caminos que ciertamente solo son transitables para cantidades intercelulares mayores, como las que por lo general recibe psi?
La única respuesta posible es que ello tiene que ser una consecuencia mecánica de las investiduras colaterales. Tenemos que inferir unas constelaciones tales que, a raíz de una investidura colateral, cantidades intercelulares pequeñas se drenen por facilitaciones en las que de ordinario solo habrían podido transitar unas cantidades intercelulares grandes. Aquí una breve observación. Todas estas palabras que estoy diciendo, cantidades intercelulares, vienen todas como QN. Yo las leo como cantidades intercelulares porque así fue como se estableció al principio del texto. Y no quisiera yo confundir al escucha ya con una lectura muy, muy pesada. Continúa el texto. La investidura colateral liga, por así decir, un monto de la cantidad intercelular que recorre a través de la neurona. Observación 111 de James Strachey, que nos dice el concepto de la ligazón, entre comillas, de energía. Y en general todo este tema es examinado con mayor amplitud en la parte 3 del proyecto de psicología para neurólogos. Véase las páginas 416 y siguiente. Véase también el apéndice C en la página 442. Continúa el texto, dice, el pensar tiene que cumplir otra condición además. No tiene permitido alterar esencialmente las facilitaciones creadas por los procesos primarios, pues así falsearían las huellas de la realidad objetiva. Esta condición queda cumplida si apuntamos que la facilitación probablemente sea el resultado de una cantidad grande, sobrevenida de una sola vez, y que la investidura, muy potente en el momento, no deja empero como secuela ningún efecto duradero comparable. Las pequeñas Q que pasan a raíz del pensar no pueden en general prevalecer contra las facilitaciones. Aquí he leído las pequeñas Q, pero digamos, traduciéndolo a un lenguaje extenso, serían las pequeñas cantidades que pasan a raíz del pensar, no pueden en general prevalecer contra las facilitaciones. Por otra parte, es indudable que el proceso de pensar deja empero como secuela unas huellas duraderas. En efecto, un segundo pensar sobre reclama tanto menos gasto que el primero. Aquí sobre esta palabra, pensar sobre, o estas palabras, eh, James Strachey nos dice en la nota 112, Uberdenken. Uber, mire, como el servicio Uber, ¿no? De entrega, que sería sobre o hacia. Denken, recordemos en alemán es pensar. Pensar sobre, así fue escrito en el original. Aquí está. Continuemos con el texto, ya estamos ahora sí por concluir. Por consiguiente, a fin de no falsear la realidad, hacen falta unas huellas particulares, unos indicios para los procesos de pensar, que constituyen una memoria de pensar. Ella todavía no se puede formar. Más adelante nos enteraremos de los medios por los cuales las huellas de los procesos de pensar son separadas de las huellas de la realidad objetiva. Aquí James Strachey nos hace la observación 113, simplemente dice, véase la parte 3, en especial las páginas 414 y 427 del volumen 1 de la Standard Edition. Terminamos ya estos 3 capítulos que James Strachey nos dice eran muy pesados, y era cierto eso, y tienen mucho que ver con la parte número 3 del proyecto de psicología para neurólogos. Finaliza esta porción de la lectura en la página 380. Y ya también estamos por concluir esta primera parte del proyecto de psicología para neurólogos. Son 21 capítulos, terminamos el capítulo 18, vamos por el 19, 20 y 21. Pero por el momento dejémoslo así. Gracias.